Los apagones siguen sin dar tregua y el pueblo con el grito al cielo. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros y gracias por acompañarme como siempre en primer plano. Gracias por estar siempre con nosotros a través de los canales Ahora Televisión, Canal 3, EN Televisión y Mía Visión en Puerto Plata. En estos días son muchas las informaciones que van desde las recomendaciones que hace el Fondo Monetario Internacional, el problema consistente del tema de la inseguridad, la preocupación del precio de los alimentos, pero un tema que de seguro que a usted le sigue molestando, a mí y a todo el mundo, y es el de las interrupciones en el servicio eléctrico. Un tema que se suponía que para esta época debía estar superada porque, hay que decirlo, admitirlo, el Partido de la Liberación Dominicana lo dejó más o menos encaminado y desgraciadamente cada vez es peor el servicio que se brinda y lo más difícil, el alto costo de la factura. Veamos esta historia sobre los apagones. Él te llama allá y dice que no hay problema, pero no hay luz. Las interrupciones en el servicio de energía eléctrica continúan afectando a sectores de la capital, en especial durante las noches y las madrugadas, generando quejas entre ciudadanos. El ensanche La Fe en el Distrito Nacional no escapa a esta realidad, pues de acuerdo a los moradores, aquí son más las horas de apagones que de luz. Eso es 24/7, a toda hora, a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana. Uno tiene que coger su teléfono, gastar los minutos durando media hora hablando, ya tú sabes. Y ellos lo que dicen, no, que estamos trabajando en ese sistema. Un sábado se va a las 12 de la noche. Entonces ellos tienen un problema que hay que llamar allá para que la reconecten. Porque di que eso está digital ahora y eso es un lío. Porque di que se dispara y entonces hay que llamar allá. Entonces un sábado a las 12 de la noche, un domingo a las 1 de la mañana. Pese a los constantes cortes eléctricos, los usuarios se ven obligados a pagar facturas por montos que aseguran no consumen. Un ejemplo de esto son Adriano Núñez y Jacqueline José, a quienes, aunque viven en casas de una sola habitación, les cobran entre 1.500 y 3.000 pesos por el servicio eléctrico. No, y entonces la factura llega cara también, la factura no llega bien. ¿No? ¿De cuánto le llega a usted? Yo tengo una sola habitación, pero yo casi no paro ahí, me llega de 1.500 pesos. Pero sí la factura está llegando muy cara. Muy cara. Mi casa es de una sola habitación, y estoy pagando casi 3.000 pesos de luz. Además de los apagones, en medio de un sofocante calor, los residentes en el ensanche La Fe deben lidiar con las inundaciones cada vez que se registra la más mínima lluvia. Los vecinos narran que hace más de 2 semanas el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones levantó las parrillas de los filtrantes con la incumplida promesa de limpiarlos, convirtiéndolos en un peligro latente para los transeúntes. Bueno, sí, se llena de agua cuando llueve. Vinieron de Obras Públicas, quitaron la parrilla hace como 15 días más o menos y lo han dejado así. O sea que ahora eso representa un peligro porque cualquiera se puede caer por ahí. Bueno, así mismo, cualquiera puede caerse por un hoyo. Cuando se llena de agua no se ve que eso está abierto o está destapado y cualquier persona puede caer ahí, cualquier niño, ¿entiendes? O de día también cualquier vehículo puede caer ahí y romperse una pieza. Aunque entre apagones e inundaciones, los moradores en este sector al menos han tenido un respiro con la delincuencia, problemática que aseguran ha disminuido en los últimos meses. Bueno, el tema ese de los apagones, es decir, desde el gobierno se ha dicho, bueno, se han hecho promesas, pero es imposible. Y aunque se hagan promesas, hay asuntos puramente técnicos. Se ha planteado que cada año deben aportarse al sistema más de 400 megavatios. ¿Por qué? Por un tema de demanda. Si en los 5 años del gobierno actual no se ha aportado un solo kilo, significa que hay un déficit
que está ahí porque ha aumentado la demanda y no se ha ido aportando. Amén de que ese es un problema grave, un problema que afecta directamente a los comerciantes, quienes aseguran que están al borde de la quiebra por los apagones. Los constantes apagones han afectado el poder adquisitivo de la población y según el sector comercial, las ventas han disminuido entre un 30 y un 35%. El presidente reelecto de la Confederación del Comercio de Provisiones y MIPYMES, Gilberto Luna, demandó atención especial por parte de las autoridades, destacando las pérdidas que enfrenta el sector comercio. Hemos perdido miles de millones de pesos como consecuencia de los apagones. Todos los embutidos se han dañado. Con decirle que hasta los refrescos y la cerveza, los jugos, los quesos, todo lo que necesita refrigeración se ha dañado en los principales establecimientos comerciales. Otra dificultad que enfrentan es la presunta competencia desleal de las grandes cadenas de supermercados. Eso no es posible, que se estén instalando supermercados a menos de 100 metros de otros supermercados que tienen años aportando riqueza al país y pagando impuestos. Entonces, el gobierno debe poner atención a las cosas, no entender que las cosas solamente se pueden resolver con fotos y mentiras en los medios de comunicación. Ya está bueno. Preparan a nivel internacional estas líneas blancas a bajo costo, afectando a la competencia y no solamente afectándonos a nosotros, sino también al empresariado nacional. Queremos que el Estado regule por lo menos toda esta apertura de la nueva cadena de supermercados que se están instalando en nuestro país. El presidente del Confemercio hizo un llamado a la industria nacional para que apoye el sector comercial, de tal manera que juntos puedan sobrevivir a la embestida de grandes cadenas comerciales. Y denunció además que la descapitalización del sector, debido al alza del dólar y de los productos alimenticios, ha traído como consecuencia que el comerciante se le vaya cada día más su pequeño capital de trabajo. Ahí está la denuncia, la preocupación del sector comercial minoritario, el pequeño, ese que está día a día. Y lo que ellos establecen es que quizás se deba establecer reglas claras de dónde deben operar los grandes supermercados y así como las estaciones de gasolina tienen reglas de que a cada distancia debe establecerse una, también me parece justo el planteamiento que hacen los comerciantes. Otro tema económico es lo que tiene que ver con la visita y las recomendaciones que hizo el Fondo Monetario Internacional al gobierno dominicano. Hay que entender que regularmente cuando hay reuniones entre el gobierno y los técnicos y economistas del Fondo Monetario Internacional, ese organismo hace recomendaciones que van desde medidas específicas hasta el tema del control del dólar, el control de la inflación, y ellos tienen recetas. Lo que pasa que sus recomendaciones a veces se han satanizado por el amargo sabor que nos quedó a los dominicanos después de que en 1984 el Fondo Monetario Internacional hiciera recomendaciones de ajustes económicos al gobierno, bueno, del PRD, del Salvador Jorge Blanco, que terminó en una poblada donde más de 300 dominicanos fueron asesinados en las calles durante los disturbios. Entonces, ese mal sabor que le queda a los dominicanos, ven con ojeriza cualquier recomendación que hace el Fondo Monetario Internacional, pero son recomendaciones, no son imposiciones. Los gobiernos deciden si la aplican o no de acuerdo a la realidad socioeconómica de cada país. Vamos a ver la valoración de algunas de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional desde el Congreso. Luego lo bajó a un 4. Para Tobías Crespo, diputado opositor, el informe del FMI deja claro que el gobierno no podrá manipular más las estadísticas económicas, dejando claro el mal uso del gasto público.
¿Qué dice eso? Que ya el gobierno, las autoridades del Banco Central, el presidente y el gobierno del PRM ya no puede seguir manipulando los datos, manipulando la estadística. La realidad le ha dado en la cara diciendo mentiras. La economía está ralentizada, hay un estancamiento, no hay cuarto en la calle. Mientras que el diputado PLDista Charlie Mariotti Jr. advierte que no hay condiciones para un pacto eléctrico con el deterioro de ese sector. Con las pérdidas en un 43%, se complica mucho transparentar la factura porque a la gente ni siquiera le está llegando el servicio de la energía. Entonces tú decir ahora que le vas a elevar el monto que le estás cobrando cuando ya se lo elevaste sin declararlo es muy preocupante. Bueno, con el tema de la reforma fiscal, nosotros lo que entendemos es que hay que hacer un pacto fiscal con toda la sociedad dominicana. Otras recomendaciones del Fondo Monetario Internacional es la reforma fiscal, tema que es considerado como necesario por la senadora Ginette Burnigal. Y vamos a castigar a lo que tenemos para poder pagar algo más y ayudar al Estado. Tenemos que resolver el problema de la luz. Entonces todo eso es parte de un equilibrio de dar, poner y sacrificio, pero también que la población vea que tenemos la disposición de también colaborar. Entonces de eso es que se trata. Así que yo no veo por qué ese sud, esa laraca. Por su lado, el diputado Eugenio Cedeño asegura que este o cualquier gobierno deberá enfrentar con gallardía la situación del problema eléctrico. Necesariamente, sea este gobierno o el que venga, va a tener que tomar el toro por los cuernos y asumir el costo político que tenga, terminar con el déficit, con las pérdidas que tienen las EDES. Porque no se concibe ningún comercio, ningún negocio que produzca 10 y venda 10 y cobre 5. El Fondo Monetario Internacional valoró los esfuerzos del gobierno, pero lo instó a desarrollar una reforma fiscal y focalizar el subsidio eléctrico, ajustando de manera gradual las tarifas. Conociendo las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, ronda en el país el fantasma de una reforma fiscal. Y aunque el gobierno tiene los votos necesarios en el Congreso, esta debe ser consensuada con todos los sectores representativos de la República Dominicana. Bueno, el tema de la reforma que se ha planteado no solamente en la recomendación del Fondo Monetario Internacional, sino desde el propio gobierno central y de diversos sectores se ha hablado de la necesidad de una reforma. La diferencia es el enfoque, que una reforma que busque recaudar mayor cantidad de dinero no puede ser para cargarle el dado a lo que menos tienen. Ahí es que está la disyuntiva. Por ejemplo, si el 40% de la gente no paga, de los empresarios, se pierde el ITEVIS que se cobra, es decir, lo que hay que hacer más eficiente el cobro de ese impuesto para así que el impacto no tenga que ser mayor aumentándolo. O en vez de subirlo, como alguna gente planteaba, debe reducirse aunque se amplíe. ¿Entiende? Pero ahí es que está el problema. El propio expresidente Leonel Fernández dijo que estaba de acuerdo con una reforma fiscal, pero que no provenga desde el propio Estado, porque a veces el problema de algunos funcionarios del área económica es que su problema es simplemente recaudar el dinero sin medir la consecuencia del impacto que tiene en la sociedad y el precio político que hay que pagar por ello. Veamos otras reacciones en torno a este planteamiento del Fondo Monetario Internacional, que no es, como decía, la primera vez que hace recomendaciones al país. Estas recomendaciones no son nuevas, especialmente las que tienen que ver con el sector eléctrico, que es un sector donde nosotros como Cámara Británica podemos aportar mucho. Podemos aportar porque el Reino Unido tiene una línea de crédito a través del UKEF, que es el United Kingdom Export Finance, para apoyar proyectos de infraestructura dentro de los que cabe la energía. Igualmente, los retos en materia de educación y seguridad social y salud
son ampliamente conocidos y obviamente es importante que la República Dominicana lo atienda. Sí, hay temas prioritarios, ese tema energético indudablemente que es una prioridad, porque no se puede hablar de un país verdaderamente desarrollado cuando el servicio eléctrico es tan ineficiente. Nos vamos a la pausa, pero no se mueva porque cuando regresemos estaremos analizando, viendo el tema de la crisis haitiana y también lo que dice Leonel Fernández respecto al informe del Consejo Económico y Social. Ya volvemos.